reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las bases, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas, montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó el arca, los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego en todas sus etapas. How lovely is your dwelling place, O Lord mighty God. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Blessed they who dwell in your house. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. I'd rather one day in your court Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. threshold of the house of Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Open our hearts, O Lord, to listen to Abre nuestros corazones, Señor, para que escuchemos las palabras de tu Hijo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, kingdom of heaven el reino de los cielos is like a se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. when it is full they Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen lo bueno what is bad they en throw away. cestos y a los malos los tiran. So it will be at the end of the
Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de los dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. We welcome our two visiting priests. Damos la bienvenida a los dos sacerdotes que nos visitan, el padre Thomas Locks de la diócesis de Lincoln, en Nebraska, una gran diócesis con muchas vocaciones sacerdotales, y también el padre Anthony Joseph de Kerala, India, quien estudia teología moral en Roma y está pasando el mes aquí en EWTN. Bienvenidos ambos. Fue en el año 2000 que el Papa San Juan Pablo II invitó a un cardenal vietnamita a ofrecer ejercicios espirituales para Cuaresma, aquel año para él y la curia romana. Este cardenal vietnamita había pasado 13 años en una prisión comunista en Vietnam, 9 de ellos en aislamiento solitario, el cardenal Francis Javier Antoine. Fue en el 2002, poco antes de su muerte, que también dio un discurso en Los Ángeles en una conferencia de educación religiosa. El día de hoy me gustaría nada más ofrecer 3 puntos de esta charla que él ofreció en Los Ángeles para relacionarlas con las lecturas de hoy. Ahí habla primero que nada de su propio encarcelamiento, cuando había sido obispo en Vietnam y luego fue reasignado a Saigón. Y los comunistas vieron esto como una amenaza y lo mandaron a la cárcel inmediatamente, junto con otros 1.500 personas. Fue ahí, él dice, a menudo la gente me preguntaba, cuenta él, después de haber tenido su libertad y ofrecido ciertas charlas, le preguntan, ¿en la cárcel podía celebrar la misa? Y su respuesta era que sí, era posible celebrar la misa en la cárcel. Y lo siguiente que le preguntaban es de dónde sacaba el pan y el vino para celebrar la misa. Él dice, me llevaron a la cárcel con las manos vacías, pero más adelante pude pedir las necesidades básicas como ropa, pasta dental, etc. Escribí una carta a casa pidiendo que me manden vino como medicamento para mis dolores estomacales. Los fieles me entendieron, así que le enviaron una botellita de vino para la misa con una etiqueta que decía medicamento para dolor estomacal y también unas hostias partidas en pequeños pedazos metidas en su ropa. Así es como le fue posible recibir lo que necesitaba. Y luego cuenta, nunca podré expresar la alegría que tenía todos los días con 3 gotas de vino, una gota de mano en la palma de mi mano, celebraba mi misa. Los 6 católicos en mi grupo de 50 prisioneros trataron de permanecer juntos. Nos hacíamos fila en los tablones que nos daban como camas, tenían como 20 pulgadas de ancho. Dormíamos unos cerca del otro para poder rezar durante la noche. A 9:30 cada noche, cuando apagaban las luces, todos tenían que estar acostados. Yo me inclinaba por mi tablón de madera y decía la misa de memoria, por supuesto, y repartía comunión a mis vecinos debajo de los tules antimosquitos. En la noche, los prisioneros tomaban turnos y pasaban tiempo en adoración. El Santísimo Sacramento ayudó enormemente, incluso los budistas y otros no cristianos se convirtieron.
La fortaleza del amor de Jesús es irresistible. The darkness of the La oscuridad de la prisión se convirtió en luz. seed germinated. La semilla germinó silenciosamente en medio de la tormenta. So that's the first excerpt. Ese es el primer fragmento del cual quería hablar. Nada más la forma en que la presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento, Conditions en las condiciones terribles en las que se encontraban en la cárcel, cómo cambiaron todo, cómo trajeron luz, el fuego de su amor, a ese lugar frío y oscuro. Llegaron la luz y el calor de Cristo. The second excerpt El segundo fragmento, él cuenta que cuando los prisioneros están encarcelados largo tiempo y no reciben juicio y están oprimidos, they turn to bitterness. caen en la amargura, empiezan a tener sentimientos de odio y venganza. Esa es la reacción. Están ahí contra su voluntad, no hay juicio, no hay recurso, se vuelven amargos y resentidos. I was in prison for Él cuenta, estuve en la cárcel 13 años, 9 de ellos en aislamiento solitario. 2 guardias me vigilaban, pero nunca me hablaban. Solo me decían sí o no. But I knew that after all they Pero were. yo sabía que después de todo eran mis hermanos y yo tenía que ser bueno con ellos. I had no gift to offer as No tenía nada que ofrecerles como something to please them. prisionero, nada para agradarles. ¿Qué podía hacer yo? One night a thought came. Cierta noche se me ocurrió una idea. Still very rich. Aún eres muy rico. You have the love of Christ. Tienes el amor de Cristo en tu corazón. Love them as Jesus. Ámalos como Jesús te ama a ti. The next day I set to Al día siguiente me puse a trabajar primero mostrando felicidad I began to tell y stories sonriendo. Empecé a contar historias a través de mis viajes en países donde las personas viven en libertad y disfrutan de su cultura con gran progreso tecnológico. Eso estimuló su curiosidad y me hacían muchas preguntas. slowly, very slowly. Lentamente, muy lentamente nos hicimos amigos. They wanted to learn foreign language. Querían aprender idiomas extranjeros. Mis guardias se convirtieron en mis alumnos. The atmosphere of the prison La atmósfera de la cárcel cambió considerablemente. So that second point again, Ese segundo punto nuevamente, que nosotros que conocemos a Cristo rich. somos ricos. We're rich. Maybe Somos ricos. Quizás no en las cosas de este mundo. El cardenal Bantuan it's freedom and everything. lo perdió todo, su libertad, todo. Se lo quitaron todo, pero seguía siendo muy rico. Rico en aquello que verdaderamente importa, aquello que dura para siempre. Rico en amor. Y esto es algo que él siempre podía dar. A pesar que estaba limitado, estaba en una This transforming love of Christ. celda. A través de ese amor transformador de Cristo, tenía las riquezas más grandes para ofrecer. Es algo que San Francisco decía muy a menudo. Por el amor de Dios, los hermanos salían y rogaban por sus necesidades, porque él decía, tenían mucho que dar. El amor de Dios. Y el tercer y último fragmento, cuando habla de que en su encarcelamiento él hizo una cruz y una cadena, su cadena de obispo, su cruz, y a través de su amistad con uno de los prisioneros pudo hacerlo de diferentes cosas que había disponibles en la cárcel, de alambre de metal, etc. He said they were a Y él cuenta, reminder that only eran y son un recordatorio constante que únicamente la caridad cristiana puede lograr cambio en el corazón. No las armas, no las amenazas, no los medios de comunicación, excepto EWTN, con la prédica del Evangelio, por eso, por supuesto. very hard for my guards to understand. Era muy difícil para mis guardias entender cuando yo hablaba de amar a nuestros enemigos, de la reconciliación y el perdón. No eran capaces de entender eso. Love us? ¿Verdaderamente nos amas? Yes. I Sí, love you. verdaderamente los amo. Even when we cause you pain, Incluso cuando te causamos dolor, suffer because you're. cuando sufres porque estás en la cárcel sin juicio. Look at all the years we've spent. Mira todos los años que hemos pasado juntos. Claro que los amo. And when you get out, will you tell your people Y to cuando follow us and lead us and salgas, buscarás a tu gente para que venga a buscarnos y nos golpee a nosotros y a nuestras familias. Continuaré amándolos incluso si desean matarme. But why? ¿Pero por qué? Because Jesus taught Porque Jesús nos enseñó a amar siempre. Si no lo hacemos, ya no somos dignos de ser llamados cristianos. and Cardinal Vantuan said, El cardenal Bantuan dijo, "Time to
No hay suficiente tiempo para contarles todas las demás historias conmovedoras que son prueba del poder liberador del amor de Jesucristo. What a beautiful story. I never Qué historia tan hermosa. Nunca deja de inspirarme cada vez que leo su historia y sus palabras nuevamente. just faith and how La fe y la forma en que él las vivió. Y él cuenta, todas esas misas que yo celebraba en la cárcel eran las misas más hermosas de mi vida, because that's all he had. porque es lo único que tenía, That's all he needed. They were the lo único que richest. necesitaba. Eran las misas más ricas porque todo lo demás ya no estaba, pero tenía a Jesús. That's what made it so Y rich. es lo que lo hacía tan rico. Jesus, who had given Que himself Jesús, quien se había entregado por completo a Él, ahora estaba recibiendo a Él en la plenitud de todo lo que tenía que dar. So how does that relate to our reading? ¿Cómo se relaciona eso a nuestras lecturas de hoy? Relate to today's first En especial quiero hablar de la primera lectura de hoy, la conclusión del libro del Éxodo, capítulo 40. so they've been liberated from Han sido liberados de Egipto los israelitas. Moisés los está llevando por el desierto, pero él recibe la orden de construir una tienda, la tienda del encuentro, donde Dios habría de cubrir esa tienda con su presencia. Una nube que cubre la tienda y en la noche incluso podían ver fuego en la nube. so you think of Mount Sinai. Así que recordemos el monte Sinaí, donde Lord appeared to el Señor se le apareció Moses in the burning a Moisés y la zarza ardiente le habla, y también cuando recibe los 10 mandamientos, la ley, pero ahora esa presencia puede estar viajando con ellos por el desierto. Y finalmente, cuando lleguen a la tierra prometida, Salomón habría de construir el templo, el lugar de la presencia de Dios. Y entonces Jesús diría, destruyan este templo, se refería a su propia persona. So this word Esta palabra, donde la nube cubre, esa frase, en la versión griega del Antiguo Testamento, que fue escrita antes del tiempo de Cristo, un par de siglos antes de Cristo, el Septuaginto. En la versión en griega del Antiguo Testamento hay una frase que se utiliza para la nube que lo cubre, que cubre la tienda del encuentro. Esta misma frase en griego, y esto es lo que los apóstoles utilizaban principalmente cuando hablaban del Antiguo Testamento. Lo vemos cuando Mateo está citando el Antiguo Testamento, San Pablo, a menudo están utilizando esta versión griega del Antiguo Testamento. and the same word of the Y la misma palabra de la nube que cubre la tienda, la misma frase, same one that is used. es la misma que se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. And where is that found? ¿Dónde se encuentra esto? Primero, When the angel, the cuando el ángel Gabriel appears to Mary. se le aparece a María, la Santísima Virgen, And he tells her that she is y le dice que ella iba a ser la madre de Jesús. and Mary asks, how will María this pregunta, ¿cómo puede ser esto? Pues no conozco varón. be? She is told Y ella the power of the Most High, recibe el mensaje, el poder del Altísimo te cubrirá. that same phrase. Esa misma frase, te cubrirá. What did we hear in the Old ¿Qué Testament? escuchamos en el Antiguo Testamento cuando la nube cubre la tienda del encuentro? Lord, filled La gloria del Señor llenó la morada. Escuchamos esto esta mañana. La gloria del Señor llenó esa morada cuando la nube cubre la tienda del encuentro. La gloria del Señor llena esa morada. that ¿Qué overshadow pasa cuando comes upon Mary is a el Altísimo cubre a María? La gloria del Señor la llena su vientre materno. so Gabriel continued. Así que Gabriel continúa, el poder del Altísimo habrá de cubrirte. Child to be Por lo tanto, el niño que darás a luz será llamado Santo, Son of God. el Hijo de Dios. The other time that this appears La otra vez que esto aparece, esta frase en el Nuevo Testamento, es en el evento de la Transfiguración que tendremos en unos pocos días, el 6 de agosto. this celebration, this La celebración, la fiesta. 17, but En also Mateo 17, pero también en el Evangelio de Marco y Lucas relatan este evento de la Transfiguración. and we hear, Y escuchamos, Mateo escribe, una nube de luz lo cubrió. Así que nuevamente una nube los cubre. Y una voz de las alturas dice, este es mi Hijo amado, with whom I am well pleased.
Listen to him. que me complace. Escúchenlo. Este es mi Hijo amado. See in this overshadowing Así que in these two places en este cubrimiento, en estos dos lugares del Nuevo Testamento, tiene que ver con Jesús, con su concepción en el vientre materno de María, con la revelación de su gloria en el monte Tabor y la transfiguración. this cloud and this overshadowing Esa nube, Jesus. ese cubrimiento tiene que ver con Jesús, la manifestación de Jesús y quién es Él. Then when we look at the gospel Luego, cuando miramos el Evangelio hoy, words where las últimas palabras donde Jesús dice, instructed every scribe, those who are studious in the kingdom of heaven, the things aquellos que han that they bring que les into the storeroom, both the new reci- and the old, recibido este conocimiento del reino de los cielos, han recibido lo nuevo y lo viejo. that Jesus is bringing about. We heard that Jesús habría de traer lo nuevo de lo que él está hablando. Hace unos pocos días leímos a Mateo capítulo 5, el capítulo 7, gospel in Matthew en el Sermón de la Montaña. Este año estamos leyendo 17. Mateo. So in the sermon Así of que en el Sermón de la Montaña Jesús dice, han escuchado que se dice, pero lo que yo les digo, han escuchado que se dice, no matarás, pero lo que yo les digo es, no something new that te enojes con tu hermano. Él está haciendo algo nuevo. Esto es lo nuevo. Jesús es esa nueva alianza que Él está trayendo. is also the one who Él también es el que cumple lo antiguo. Mateo, más que los demás, cita del Antiguo Testamento again and again and again. una y otra vez. Jesus Muestra cómo Jesús es el cumplimiento de lo que había en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, when he describes cuando describe cómo el nacimiento de Jesús ocurre, how it came about. Él dice, así sucedió. And then he says, all this Y luego dice, todo esto sucedió para cumplir lo que el Señor había dicho a través de los profetas. Y luego cita a Isaías capítulo 7. behold, a virgin shall conceive and bear Hay a una son, virgen que concebirá y dará a Emmanuel. luz a un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. So in all of this, Así que en todo esto, ¿qué vemos? we see that these events Vemos que estos eventos de la nube que cubre in Moses' time no solamente ocurrió en la época de Moisés, sino también brought to their completion, if you will, in Jesus Christ. se cumple en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, con su concepción, con su vida, con su gloria Eternal life. y su vida eterna ahora en su resurrección. We too, Pero que nosotros también, e incluso podemos the cloud imaginarlo aquí en la misa, la nube que desciende sobre nosotros, sobre esta morada durante la celebración de la misa, porque como el cardenal Bantuan vivió, that Eucharistic presence, esa presencia eucarística lo cambia todo. presence of the Lord, Es la presencia del Señor, the glory of the Lord filling la gloria del Señor que llena esta morada, wherever his presence is reserved. donde su presencia esté en el tabernáculo, donde se celebre la misa, la gloria del Señor llena ese lugar. We're consoled by that presence. Y somos consolados por su presencia, como dijo el cardenal Bantual, que le llevaba calor y luz a ese lugar oscuro y frío. Y cómo el amor de Jesús Transforms everything. That's the transforma todo, es lo único that changes things. que cambia todo. Military might, but it's the love of No es la fuerza militar, sino el amor de Jesús que cambia los corazones. Es lo que nos da libertad. Él dice que tiene muchas historias que puede contar acerca del poder liberador del amor de Cristo, no solamente en su propia vida, sino en la vida de los demás, incluso dentro de esa prisión. Por eso es que podemos continuar, hermanos, en nuestro peregrinaje por esta vida, because God is porque Dios está con nosotros, Él permanece con nosotros. Su gloria his presence llena, su presencia eucarística wherever the Lord is. llena, donde sea que esté el Señor, cosas hermosas ocurren. El amor de Jesús nos transforma y nos libera. Por eso siempre podemos seguir hacia adelante con gran esperanza, alegría y amor.